2 weeks ago, Hace 2 semanas, I began a series of sermons yo empecé una serie de sermones to help you discover para ayudarle a descubrir what is your purpose. cuál es su propósito. Last week, La semana pasada, I made the comparison yo hice la comparación that purpose que el propósito is like a cake. es como un pastel. Even though there are many different types of cakes, Aunque hay muchos tipos de pasteles diferentes, there are essential ingredients hay ingredientes that esenciales all these cakes have in que common. todos estos pasteles tienen en común. In the same way, De la misma forma, every human being on earth, cada ser humano en la tierra, although being different, aunque diferente, has 3 purposes in common. tienen 3 propósitos en común. But let me say, Pero déjenme decirles when you become a que Christian, cuando usted se convierte a ser cristiano, there's another layer hay otra capa that is added to your cake. que se le añade a su pastel. Another layer Otra capa is added to your que purpose, se le añade a su propósito, to your reason for living. a su razón de vivir. So if you're a Christian, Así que si es cristiano, this message is for you. este mensaje es para usted. And if you're not a Y si Christian, usted no es cristiano, today you will learn hoy va a aprender what is the role cuál es el rol and the y task la tarea of every Christian de todo cristiano in case you choose to become one. en caso de que usted decida convertirse a cristiano. And with that, I want to tell you the title of today's Y message. con eso quiero decirle el título del mensaje de hoy. This next layer of purpose Esta próxima capa de propósito is found in the ministry of se reconciliation. encuentra en el ministerio de The reconciliación. ministry of reconciliation. Ministerio de reconciliación. I would like us to be on our feet Yo quisiera que nos pongamos de pie so that we might read the Word of God together. para poder leer la palabra de Dios juntos. I want us to turn to 2 Corinthians chapter 5. Quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 Corinthians chapter 5. 2 de Corintios capítulo 5. And we're only going to read one Y verse. solo vamos a leer un versículo. And we're going to read 2 Corinthians 5 verse Y 18. vamos a estar leyendo 2 de Corintios 5, 18. And here's what the Word of God says. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. In the name of the Father, Son, and Holy En Spirit. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. One more time. Una vez más. Now all these things are from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, anoint us úngenos so that we might preach your word. para poder predicar tu palabra. Give strength to my vocal cords. Dale fuerza a mis cuerdas vocales. And I pray that our hearts would also be open Y yo oro que nuestros corazones también se abran so that we might receive the message from today. para recibir el mensaje de hoy. This we pray in Jesus' name. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Every human being Cada ser humano was created for 3 reasons. fue creado por 3 razones. No matter who you are Sin importar quién eres or where you live, o dónde vives. no matter if you're a Christian Sin importar si eres cristiano or a sinner, o un pecador. if you are alive, Si estás vivo, you were created for 3 reasons. fuiste creado por 3 razones. Number 1, Número 1. you were created to represent God. Fuiste creado para representar a Dios. Number 2, Número 2. you were created to have a relationship with God. Fuiste creado para tener una relación con Dios. And number Y 3, número 3. you were created to reign with God upon the earth. Fuiste creado para reinar con Dios
Dios sobre la tierra. All these points I spoke about last week. Todos estos puntos lo traté la semana pasada. And if you want to see that message, please go to YouTube. Y si quieren ver ese mensaje, por favor, vayan a YouTube. Type in Iglesia de Dios TA, Escriban Iglesia de Dios TA and you'll see our sermons. y ahí van a ver nuestros sermones. So we were all created for these three reasons. Así que todos fuimos creados por estas tres razones. Yet when we become Christians, Pero cuando nos hacemos cristianos, when we surrender our lives to Jesus, cuando le rendimos nuestra vida a Jesús, we are given a new reason se nos da una nueva razón to live, para vivir, a new un purpose. nuevo propósito. We receive a new call Recibimos un nuevo llamado over our lives. sobre nuestras vidas. This new purpose, Este nuevo propósito, this new calling, este nuevo llamado, this new reason to live esta nueva razón de vivir is what Christians call es lo que los cristianos and llaman what the Bible y lo calls que la Biblia llama the ministry of reconciliation. el ministerio de la reconciliación. And in the chapter that we read the Bible verse from, Y en el capítulo que leímos el versículo, 2 Corinthians chapter 5, segunda de Corintios capítulo 5, Paul, Pablo, the author of that passage, el autor de ese pasaje, he describes to us everything we need to know él nos describe todo lo que necesitamos saber about this new purpose, acerca de este propósito, about our ministry of reconciliation. acerca de nuestro ministerio de reconciliación. Let's read about our ministry again. Vamos a leer acerca de nuestro ministerio de nuevo. Paul says in verse 18, Pablo dice en el versículo 18, now all these things are from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. What are all these things that come from God for us ¿Qué es todo esto que proviene de Dios para nosotros? that he's mentioning at the beginning of this verse? Que él está mencionando al principio del versículo. Well, if you look at the verse before, Bueno, si vemos el versículo previo, verse 17, el versículo 17, Paul says, if any man be in Christ, Pablo dice que cualquier persona que está en Cristo he is a new creation. es una nueva criatura. The old has passed. Lo viejo pasó. Behold, all things become new. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. When you give your life to Jesus, Cuando usted le da su vida a Jesús, you experience what the Bible calls usted experimenta lo que la Biblia llama the new birth. el nuevo You nacimiento. are born again, Usted nace de nuevo, not in the physical, no en lo físico, but in the spiritual. sino en lo espiritual, In your heart, en su corazón. there is a transformation Hay una transformación that takes place through the Spirit of que God. ocurre a través del Espíritu Santo de He Dios. makes us new. Él nos hace He nuevos. gives us new life. Él nos da una nueva vida. And so Paul says here, Entonces Pablo dice aquí, all these things todo are esto from God. proviene de Dios. And what did God do? ¿Y qué hizo Dios? He reconciled us to himself. Él nos reconcilió a nosotros consigo mismo. Through who? ¿A través de quién? Through Jesus. Por Cristo. And he gave us Y nos dio the ministry of el reconciliation. ministerio de la reconciliación. What is the ministry of reconciliation? Pero ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Let me explain what the word ministry means. Déjeme explicarle qué significa la palabra ministerio. Because as soon as you hear that word, Porque automáticamente que escuchan esa palabra, you think of someone who's a pastor, ustedes piensan en alguien que es pastor, who's a priest, que es un sacerdote, of someone in leadership. o alguien en liderazgo. But I want to tell you that the word ministry Pero quiero dejarles saber que la palabra ministerio comes from the Greek word viene de la palabra griega diakonia, diaconía, which means service. lo cual quiere decir servicio. The word ministry, La palabra ministerio it just means service. solo significa servicio. Now, what does the word reconciliation mean? ¿Y qué significa la palabra reconciliación? It means to restore a relationship, Significa el restaurar una relación, to change from being el enemies cambiar de ser enemigos to being a friends, ser amigos, to change from being at enmity with el someone cambio de
de la enemistad con to alguien be in harmony with someone. a tener armonía con alguien. So coming to Jesus, Así que venir a Jesús, God gives us a job, Dios nos da a nosotros un trabajo, a way to serve other people. una forma de servirle a los demás. He gives us the Él service nos da el servicio of reconciliation, de reconciliación, of helping people de ayudar a los demás, who are enemies of God aquellos que son enemigos de Dios, become friends with que se God. hagan amigos de Dios. People who are enmity with God Personas que están en enemistad con Dios, to be in harmony with que God. vengan y estén en armonía con Dios. So 2 Corinthians 5 Así que 2 de Corintios 5 says that you and me dice que tú y yo have been given a ministry, hemos sido dado un ministerio, and it's the ministry of y es reconciliation. el ministerio de la reconciliación. But 2 Corinthians 5 Pero 2 de Corintios 5 also tells us también nos dice about our mode. acerca de nuestro modo, About our mode. de nuestro modo. Look at what it says in verse 20. Miren lo que dice el versículo 20. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. We've been given a job. A nosotros se nos dio un trabajo, We've been given a task. una tarea, We've been given a ministry. un ministerio. But what is the title? Pero ¿cuál es el título? What is the position ¿Cuál es la posición? called in the kingdom of God? Llamado en el reino de Dios. In the kingdom of En God, el reino de Dios, the ministry of el reconciliation ministerio de la reconciliación is given to ambassadors. se le da a los embajadores. We are ambassadors of Christ. Nosotros somos embajadores de Cristo. What's an ambassador? ¿Qué es un embajador? Is someone who has been sent Es alguien que ha sido enviado by another country de otro país to another country a otro país to be its representative. para ser su representante. Ambassadors Los embajadores are authorized están autorizados to speak on the country's behalf, de hablar de parte de su país. but everything they say Pero todo lo que dicen and everything they do y todo lo que hacen has to be in line tienen que estar alineados with their country's con los principles principios de su país and for their country's good. y para el beneficio de su país. So as Christians, Así que como cristianos, we are sent by God nosotros fuimos enviados por Dios into this world a este mundo to represent His kingdom, para representar su reino and we have been y hemos authorized, sido autorizados, we have been given authority, le hemos recibido autoridad, we have been commissioned hemos sido encomendados by our King por nuestro rey to speak for Him, para hablar de parte de él, and everything we y do todo lo que hacemos and everything we y say todo lo que decimos needs to be in tiene line que estar alineado with the con los principles principios of the kingdom of del God. reino de Dios. So Paul tells Así us que Pablo nos dice about our ministry, acerca de nuestro but ministerio, then he tells us about our mode. pero también nos dice acerca de nuestro modo. We are God's ambassadors, Nosotros somos embajadores, His sus representatives. representantes. We have been sent by Him Hemos sido enviados por él with the responsibility con la responsabilidad of serving the world. de servirle al mundo. It's our job, church, Es nuestro trabajo, to iglesia, help the world ayudar al mundo become reconciled with a God. reconciliarse con Dios. But how do we do this? Pero ¿y cómo hacemos esto? Well, Paul tells us about our method. Bueno, Pablo nos dice acerca de nuestro método. What's our method? ¿Cuál es nuestro método? Well, let's look at verse 11 Bueno, vamos a ver el versículo 11 and then 19 and then 20. y luego el 19 y luego el 20. This is how we carry out our responsibility. Así es como nosotros ejercemos nuestra responsabilidad. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest to God, and I hope that we are made manifest also in your consciousness. El 11. Consciences. El 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Verse 19. Versículo 19.
It says, namely, that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. El 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. And here's the last verse Y aquí está el último versículo, that speaks to us about our method. que nos habla acerca de nuestro método. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. El versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. We've been given a ministry. Hemos recibido un ministerio. We've been given a mode, Hemos recibido un modo, right? A title, a position. un título, una posición. But what's our method? Pero ¿cuál es nuestro método? How do we represent God? ¿Cómo representamos a Dios? How do we help the world be reconciled to God? ¿Cómo ayudamos al mundo a ser reconciliado con Dios? According to the verses we just read, De acuerdo a los versículos que acabamos de leer. number 1, Número 1, we persuade men. nosotros persuadimos a los hombres. Verse 11. El versículo 11. Number 2, Número 2, we give the word of reconciliation. nosotros damos la palabra de That's reconciliación. verse 19. Eso se encuentra en el versículo 19. And number Y 3, número 3, we beg on behalf of Christ. nosotros rogamos de parte del Cristo. That's verse 20. Eso es el versículo 20. Church, let me tell you, Iglesia, déjeme decirle, we are not called nosotros nos fuimos llamados to stand in a corner para pararnos en una esquina and scream at people y vocearle a las and personas condemn them to y hell condenarlo al infierno and tell them how bad they y are decirle qué tan malos son and speak to them about y religion hablarle de la religión and about wearing skirts y acerca de ponerse and falda not cutting their hair y no cortarse el and pelo not putting y no tattoos tatuarse and not drinking. y no tomar. That's not the message. Ese no es el mensaje. That's not the method. Ese no es el método. We are called Nosotros somos to llamados persuade. a persuadir. We are called Fuimos to llamados give a word of a dar reconciliation. una palabra de We are reconciliación. called to beg Nosotros fuimos llamados a on rogar behalf of de Christ. parte de Dios. We've been given a Se position nos ha dado una posición, in office. un oficio, And it's not a position of being a boss y no es una posición de ser jefe or of telling people what they need to o do. de decirle a la gente qué es lo que tienen que It hacer. is a position of service. Es una posición de servicio. We are called to serve. Fuimos llamados a servir. And what exactly do we do? ¿Y qué exactamente es lo que hacemos? How do we serve? ¿Cómo servimos? What's our responsibility? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Our responsibility Nuestra responsabilidad is to serve others es el servirle a los demás, by trying to reconcile them with God. al tratar de reconciliarlos a Dios. And our method, Y nuestro método, the way we serve la forma en que servimos and fulfill our ministry y cumplimos nuestro ministerio is by preaching, es por predicar, persuading, persuadir and begging. y rogar. But pastor, Pero pastor, when we preach, cuando predicamos, when we beg, cuando rogamos, when we try to persuade people, cuando tratamos de persuadir a los demás, what should we say? ¿qué deberíamos decir? What are the words we should use? ¿Cuáles palabras deberíamos usar? Well, Paul tells us Bueno, Pablo nos dice what is our message. cuál es nuestro mensaje. Let's look at verses 14, 15, 19, and 21. Y lo vamos a ver en los versículos 14, 15, 19 y 21. Here's our message, church. ¿Qué es nuestro mensaje, iglesia? For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
murieron. Verse 15, and he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. El 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verse 19, Verso 19. namely that God was in Christ reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and he has committed to us the word of reconciliation. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. And verse 21, Y el versículo 21. he made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. What is the message ¿Cuál es el mensaje that we are to preach que tenemos que predicar when we give out a tract, cuando damos un tratado, when we stand on a cuando corner, nos paramos en la esquina, when we speak from a pulpit? cuando hablamos de un púlpito? What is it that we're declaring to the world? ¿Qué es lo que le declaramos al mundo? We are to tell them Debemos decirle that God himself que Dios mismo came down to this earth vino a la tierra and took your y sins tomó tus and pecados died in your y place murió en tu lugar so that you could have a relationship para que tengas relación with con God. Dios. And he rose from the Y Él dead, se levantó de entre los muertos, defeating death, venciendo la muerte, so that you could have life, para que tú tengas vida and that with your y life que con tu vida you might live for tú God. vivas para Dios. That is the message Ese es el that mensaje we are to speak, que tenemos que that hablar, we are to que preach, tenemos que that predicar, we are to que persuade. tenemos que persuadir. Church, we need to learn Iglesia, tenemos que the aprender difference la diferencia between trying to catch fish, en tratar de a captar o agarrar, agarrar peces and trying to clean y fish. tratar de limpiar peces. Do you know what I'm trying to say right now? ¿Saben lo que estoy tratando de decirle ahora? Many churches have this confused. Muchas iglesias tienen esto confundido. They try to clean the fish Tratan de limpiar el pescado before they catch the fish. antes de agarrar el pescado. You gotta catch it Usted first, primero tiene que agarrarlo and then you clean y it. luego lo The limpia. first thing you say to someone Lo primero que le dices is, a alguien, you know what? You shouldn't be wearing that. bueno, tú no deberías vestirte así. Or you know what? God doesn't like that. Bueno, a Dios no le gusta eso. Or you know what? Take those earrings off. O quítate su arete. Oh, you know what? You're putting down, paint in your hair. Bueno, tú te estás pintando el pelo. Oh, you're dressing like this. O tú te estás vistiendo así. You're still listening to that? Y tú escuchas eso And todavía. and you're still watching those Y tú things? todavía estás viendo eso. Church, Iglesia, let them come to Jesus. deja que vengan a And Jesús. Jesus will work in their heart. Y Jesús trabajará en su corazón. Give them the word Dale la palabra of de reconciliation reconciliación. that God has forgiven Que them Dios lo ha perdonado. in Jesus Christ. Que en Jesucristo. And if they would come to Y si Christ, que vienen a He Cristo, would give them Él forgiveness. le dará perdón. He would change their Él hearts. cambiará su He would corazón. make them Él new. lo hará nuevo. He gives them new hope. Él le da nueva esperanza. And things will never be the Y same las cosas again. jamás serán igual. And then when they come, Y luego cuando vengan and then when they give their life to y Jesus, entreguen su vida a Jesús, God will work with them. Dios va a trabajar con ellos. When I came to the Lord, Cuando yo vine al Señor, I used to curse. yo maldecía Every other word toda la palabra was casi. another curse word. Era una mala palabra. I was so bad, I made up curse words. Yo era tan malo que yo hasta me inventaba mala palabra. My kid doesn't speak like that. Mi hijo no habla así. Watch them when they're with their friends, not with you. Chequéalo cuando estén con sus amigos, no contigo. So,
Anyways, outside, I was just, Bueno, eso fue un sidetrack. when I came to Jesus, Cuando vine a Jesús, I started getting into the Word of God. empecé a entrar a la palabra de Dios And I started coming across passages y me encontré con pasajes that spoke about how we should use our mouth. que hablaban acerca de cómo deberíamos usar nuestra boca, And the fear of God hit my heart. y el temor de Dios me dio en el corazón, And the Spirit of God y el Espíritu de Dios convinced me, me convenció: change your language. cambia tu manera de hablar, Stop cursing. para de maldecir. Nobody had to tell me from the church. Nadie en la iglesia tuvo que decirme. When I came to the Lord, Cuando yo vine al Señor, I used to have an earring. yo tenía aretes. I was a papi chulo. I was, I look good, I was skinny too. I was skinny. I was Yo skinny. era flaco también. But I would come into the church, Pero yo entraba a la iglesia, and when I would come into the church, y cuando entraba a la iglesia, I would take my earring off first, me quitaba primero los aretes and I would come into church. y después entraba a la And when I iglesia. left the church, Y cuando me iba de la I iglesia, would put my earrings me back ponía on. mi arete de nuevo. And I would do that every Sunday Y yo hacía eso todos los domingos and every service. y cada And servicio. let me tell you right now, Y déjeme decirle ahora, it's not my opinion. It's my opinion es mi opinión. that I don't think it's a sin for men to have earrings. Yo Okay? no creo que es un pecado que los hombres If tengan that's you, arete. amen. You keep that to yourself. Si usted tiene otra opinión, está bien, eso está bien con usted. But for me, Pero para mí, the Holy Spirit told me, el Espíritu Santo me dijo a mí: you're being a hypocrite usted está siendo un hipócrita. because you're showing them one thing Porque tú le estás mostrando a ellos una cosa when you come in, cuando entras and you're doing something else when you y leave. estás haciendo otra cosa cuando te vas. Nobody in my church Nadie en mi iglesia told me, take your earrings off. me dijo: quítate su arete. But the Holy Spirit knew Pero el Espíritu Santo en mí that earring in my life sabía que ese arete en mi vida was connected to vanity in the world. estaba conectado a la vanidad del mundo. And for God to cleanse me Y para Dios poder limpiarme a mí and for me to be integrate, y para poder ser íntegro, I had to be the same one inside yo tenía que ser lo mismo adentro and same one outside. y lo mismo afuera. And the Word of God Y la palabra de Dios and the Spirit of y God el Espíritu de made the Dios change. me cambió. Church, Iglesia, your message tu mensaje is not clothes. no son las ropas. Your message Tu mensaje is not about appearance. no se trata de apariencia. Your message Tu mensaje is the cross. es la cruz. It's the forgiveness of God. Es el perdón de Dios. It's the love of God. Es el amor de Dios. Our ministry Nuestro ministerio is reconciliation. es reconciliación. Our mode Nuestro modo is ambassadors. es que somos embajadores. Our method Nuestro método is to preach, es el predicar, persuade, persuadir and beg. y rogar. Our message Nuestro mensaje is the death and resurrection of Jesus. es la muerte y resurrección de Jesús. But when we do this, Pero cuando hacemos esto, what should be our motive? ¿cuál debería ser nuestro motivo? What is our motive? ¿Cuál es nuestro motivo? What are the reasons ¿Cuáles son las razones that we should fulfill this ministry? por la cual debemos de cumplir este ministerio? This is my last point, and then I'm going to Este conclude. es mi último punto y luego concluyo. Look at verse 10. Miren el versículo 10. Paul says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body according to what he has done, whether good or bad." Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Verse 11. Verso 11. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest to God, and I hope that we are made manifest also in your consciences. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Verse 14, for the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. El versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. If we look at these verses, Si vemos estos versículos,
we are given two motivations A nosotros se nos dan dos motivaciones of why we should fulfill de por qué tenemos que cumplir the ministry of el reconciliation. ministerio de la reconciliación. Why should we take our time ¿Por qué debemos de tomar nuestro tiempo to beg, para rogar, to persuade, para persuadir and to preach to y others? para predicarle a los demás? According to 2 Corinthians 5, De acuerdo a 2 de Corintios capítulo 5, Paul gives us two reasons. Pablo nos da dos razones. Number one. Número uno, Knowing the fear of the Lord, sabiendo o conociendo el temor del Señor. and for the love of Christ controls us. Y número dos, porque el amor de Cristo nos constriñe. Fear of the Lord, El temor del Señor love of Christ. y el amor de Cristo. Fear of the El Lord, temor del Señor, love of el amor Christ. de Cristo. Fear of the El Lord, temor del Señor the love of y el amor Christ. de Cristo. These are our motivations. Estas son nuestras motivaciones. These are our reasons Estas son nuestras razones to do something that makes us para uncomfortable. hacer algo que nos hace incómodo. Do you think it's easy ¿Usted cree que es fácil to share the gospel compartir el evangelio with people who hate God con personas que odian a Dios and don't believe in God? y no creen en Dios? You think it's easy? ¿Usted cree que es fácil? When I would get on the train Cuando yo me subía en los trenes and I would go to school downtown. e iba a la escuela downtown, Yeah, Mom, okay, yeah. I would get up in the train yo me paraba en el tren by myself solo and I would begin to preach the gospel. y yo empezaba a predicar el evangelio. Well, I'm on this train already. Bueno, ya estoy en el tren, I might as well share the gospel ya no me queda más que compartir el evangelio. because who else is going to share it? Porque ¿quién más lo va a compartir? When are they going to hear the good news of Jesus? ¿Dónde van a escuchar la buena nueva de Jesús? But I'm going to tell you something. Pero déjeme decirle algo. I had 100 reasons Yo tenía más de 100 razones not to get up from my chair para no pararme de mi silla and to stand in the middle of a y train pararme en medio del tren with people going to work con la gente yéndose a and trabajar going to y school yéndose al trabajo and looking like a crazy person. y mirándome como un loco. But there were two things motivating me: Pero habían dos cosas que me the motivaban: fear of the el Lord temor al Señor and the love of y el Christ. amor de Cristo. I need you to see it this way. Yo quiero que lo vean de esta forma: The fear of the Lord. el temor al Señor. You have to think about the fact that we all Usted tiene que pensar en el hecho de que todos will stand before God one day, nos vamos a parar frente a Dios un día and God is going to interview y us, Dios nos va a hacer una entrevista and God is going to determine y Dios va a determinar the types of reward los tipos de recompensa that we shall experience for an eternity que vamos a experimentar por toda la eternidad, based on what we did on this life. basado en lo que hicimos en esta vida. And one of the things He will judge us on Y una de las cosas en las que nos va a juzgar is, did you do your job? es: ¿hiciste tú tu trabajo? Did you fulfill ¿Cumpliste your ministry of tu reconciliation? ministerio de reconciliación? How many people ¿Cuántas personas did you try to persuade? trataste de persuadir? How many ¿A people cuántas personas did you beg to come to le Jesus? rogaste para que vinieran a Jesús? How many people ¿A cuántas did personas you share the gospel le with? compartiste el evangelio? In the book of Ezekiel, Y en el libro de Ezequiel, chapter 33, capítulo 33, Paul calls this prophet, Pablo llama, God calls the prophet Dios llama a este profeta, Ezekiel. He Ezequiel. calls him a watchman. Él lo llama un atalaya. He calls him a watchman. Lo llama un atalaya. He says, Ezekiel, Dice Ezequiel: when a watchman cuando un atalaya sees danger coming ve el peligro acercarse and he does not sound the alarm, y él no suena la alarma and the people of the city suffer, y la persona, ciudad sufre, that watchman ese atalaya will suffer consequences. va a sufrir consecuencias. But if the watchman gives the alarm Pero si el atalaya da la alarma and the people in the city don't prepare, y la gente en el pueblo no se prepara, then the watchman will wash his hands. ese atalaya se puede lavar sus manos. And Ezekiel, you are a Y watchman. Ezequiel, tú eres el As atalaya. my prophet, Como mi when profeta, I give you a word, cuando te doy una palabra, no matter how hard it no is, importa qué tan difícil sea, speak that word, habla esa palabra, because there's danger coming. porque hay peligro que viene. And if you don't warn Y them, si tú no los the adviertes, city will die for their sins, la ciudad sí se va a morir por su pecado, but their blood
blood pero su will sangre be on your hands. va a estar en tus manos. In other words, I hold you En accountable. otras palabras, yo te hago a ti responsable If you did not give my si message, tú no das mi mensaje. but if you give my Pero message si sí das el and mensaje the people don't want to listen, y el pueblo no quiere escuchar, they will die for their sins. ellos van a morir por sus pecados. But you've saved your life. Pero tú has salvado tu vida. And church, I want to tell you, Iglesia, yo le quiero decir, we've been given the ministry nosotros hemos recibido el ministerio of de reconciliation la reconciliación to preach the gospel para predicar el evangelio and know this for certain, y saber esto, por cierto, por cierto, that each of us que cada uno de will nosotros stand before God se va a parar frente a and Dios give an account to y le Him vamos a dar cuenta a Él for the people around por las us personas que nos rodearon, that we shared the gospel with con las cuales compartimos el evangelio and that we did not share the y con gospel las cuales with. no compartimos el evangelio. And when we did it out of Y obedience, cuando lo hicimos por obediencia, there shall be reward. habrá recompensa. But if we did not do it, Pero si no lo hicimos, we will lose reward. vamos a perder nuestra recompensa. The fear of the Lord El temor al is one Señor of the reasons we need to do this. es una de las razones por las cuales lo tenemos que hacer. But thank God it's not the only reason. Pero gracias a Dios que esa no es la única razón. The love of Christ. El amor de Cristo. Look what he said in the verse. Mira lo que él dijo en el The versículo. love of Christ controls El us. amor de Cristo nos constriñe. Ray Comfort, Great comfort. an evangelist. Un Anybody ever heard of him? evangelista. ¿Alguien lo ha escuchado? Oh man, this guy is amazing Este hombre es asombroso in preaching the gospel. en predicar el evangelio. And he says this, Y él dice esto. for people who are afraid Para las personas que tienen miedo to share the gospel, de compartir el evangelio. he says, think about this. Él dice, piensen en esto. If you were in the winter Si usted está en el invierno and you are walking by a river y usted está caminando por un río and you see that the river is covered in y ice usted ve que ese río está cubierto de hielo and there is a small child y hay un bebé pequeño that begins to walk on the ice, que empieza a caminar por el hielo and then the child falls y through the luego el ice. niño se cae por el hielo. He asks, how many here, Él dice, ¿cuántos aquí, even though you know you can die, aunque usted sabe que usted puede morir, would still go and try to save that child? trataría de ir y salvar ese bebé? Can you raise your hand? ¿Levantaría su If you mano? would try to help the kid, if Si he, usted trataría de salvar ese if he bebé, fell into the water, si se cae en el agua, what is it that made you jump in ¿qué te hizo saltar when you know that you could die too? cuando sabes que tú también puedes morir? Love. Amor. You don't know the kid, Usted no conoce a ese but bebé, he's a child. pero es un niño. And your love Y tu amor for humans, por los humanos, for children, por los niños, made you jump into a situation, te hizo entrar en una situación even at the cost of your life. aún costándote tu propia vida. Sharing the gospel is the same way. Compartir el evangelio es la misma cosa. You don't have to ask God, Usted no tiene que preguntarle a Dios, God, give me more courage Dios, dame más valentía to speak about Jesus. para hablar de Jesús. Just say, God, Solo dile, Dios, give me more love. dame más amor, Give me more love. dame más amor. Because if I love the person next to me, Porque si yo amo a la persona al lado mío, I don't want them to go to hell. yo no quiero que se vayan al infierno. I don't want them to live away from you. Yo no quiero que vivan lejos de ti. I want them to experience life Yo quiero que experimenten la vida and life in abundance. y vida en abundancia. And the only Y way, la única forma, the only truth, la única verdad, the only life la única vida is found in se Jesus. encuentra en Jesús. And no one can get to the Y Father nadie puede ir al Padre unless it's through Him. al menos que sea a través de Jesús. So I want to encourage the church Así que quiero animar a la iglesia as I conclude now mientras concluyo ahora to fulfill
a cumplir the ministry of el reconciliation. ministerio de la reconciliación. Every Christian, Cada cristiano, not just pastors, no solo los pastores, not just leaders, no solo los líderes, not just no evangelists, solo los evangelistas, have this same ministry, tienen este the ministerio, ministry of el reconciliation. ministerio de la reconciliación. We are ambassadors of Christ Nosotros somos embajadores de Cristo who serve the world que servimos al mundo by preaching the gospel to them por predicarle el evangelio and by begging y por rogarles and persuading y persuadirlos for them to be reconciled to God. para que sean reconciliados con Dios. We must do this Debemos hacer esto because of the fear of the Lord por el temor del Señor and because of the love of God. y por el amor de Dios. Amen. Amén.